Imagina esto. Estás acostado en tu cama, deslizando el dedo en la pantalla de tu teléfono, pasando de una imagen a otra en redes sociales. Una foto de alguien viajando por Europa, otra de un amigo mostrando su nuevo coche, una más de una pareja celebrando su aniversario con sonrisas perfectas y copas de vino costoso. Sin darte cuenta, tu mente comienza a susurrarte. ¿Y yo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué no tengo eso? ¿Será que me estoy quedando atrás? Ese susurro es silencioso, casi invisible, pero su efecto es devastador. Lo llamaremos el primer pecado silencioso, la comparación constante. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. No aparece en tu lista de pendientes, no se marca como alarma en tu celular, pero poco a poco, como gotas de ácido cayendo sobre una roca, comienza a desgastar tu confianza, tu paz y tu sentido de propósito. El gran problema de estos pecados silenciosos no es que aparezcan de golpe y destruyan tu vida en un instante. No. Lo verdaderamente peligroso es que actúan como veneno lento, disfrazado de hábitos comunes, normales, incluso aceptados por la sociedad moderna. Estos pecados no son morales en el sentido religioso, sino hábitos tóxicos que se esconden en tu rutina y te van robando energía, claridad y sentido de dirección. La sociedad actual los alimenta constantemente. Estamos sumergidos en un océano de ruido digital. Nos presionan para tener éxito antes de cierta edad. Nos bombardean con comparaciones, métricas y validación externa. Y lo más peligroso es que ya ni siquiera los cuestionamos. Nos parecen naturales. Déjame preguntarte algo. ¿Realmente crees que Marco Aurelio, Séneca o Epicteto, esos gigantes de la filosofía estoica, se habrían dejado consumir por la envidia de las vidas de otros? No tenían Instagram, pero tenían algo peor: emperadores rivales, guerras constantes, epidemias, pérdidas personales, y aún así lograron cultivar una calma inquebrantable. ¿Por qué? Porque entendieron una verdad brutal: compararte con otros es una batalla que siempre pierdes. El primer pecado silencioso se esconde detrás de una palabra aparentemente inocente: comparación. Y la comparación no es un invento nuevo. Desde que el ser humano vive en sociedad, la necesidad de compararse ha existido. Antiguamente, un guerrero se medía contra otro en batalla. Un campesino veía cuántas tierras tenía su vecino. Una familia observaba las riquezas de otra. Pero en la actualidad, este instinto natural ha sido llevado a su máxima potencia por las redes sociales y la cultura digital. Hoy, no solo te comparas con tu vecino, te comparas con millones de desconocidos que muestran únicamente lo mejor de sí mismos. La sonrisa editada, el filtro perfecto, el éxito aparente. Y lo peor, tu cerebro no distingue que eso es una ilusión. Lo consume como verdad. Neurocientíficamente, cada vez que te comparas y sientes que no estás a la altura, tu cerebro libera cortisol, la hormona del estrés. Es un microimpacto que, acumulado día tras día, termina generando ansiedad, sensación de insuficiencia y, a largo plazo, hasta depresión. Te preguntas, ¿por qué me siento cansado si no he hecho nada? La respuesta es brutal. Te agotas por las batallas invisibles en tu mente, no por el trabajo físico en tu cuerpo. La comparación es como mirarte en un espejo roto. Nunca te devuelve la imagen real de ti mismo, sino un reflejo distorsionado. Te convence de que eres menos porque alguien parece tener más, pero el problema es que siempre hay alguien más rico, más atractivo, más exitoso, más influyente. Esa carrera no termina nunca. El resultado, una vida atrapada en el vacío. Un constante algún día tendré lo suficiente, que nunca llega. Los estoicos nos advertían contra esto. Séneca decía, la mayor miseria del hombre es compararse con lo que no le pertenece.
Y Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no pierdas tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre, sé uno. En otras palabras, tu atención debe estar en tu propio camino, no en los aplausos de otros. Quizás ahora pienses: bueno, yo no me comparo tanto. Pero déjame darte señales claras de que ya estás cayendo en este pecado silencioso. Sientes envidia disfrazada de admiración. Ves a alguien logrando y, aunque sonríes por fuera, por dentro te invade la incomodidad. Pierdes tiempo en redes sin darte cuenta. Cierras una aplicación y abres otra de inmediato, buscando estímulos que solo refuerzan tu sensación de vacío. Mides tu valor en números: likes, seguidores, suscriptores, comentarios. Tu autoestima sube y baja como un péndulo dependiendo de una métrica externa. El algún día domina tu lenguaje. Algún día viajaré, algún día tendré eso, algún día estaré en ese nivel. Ese algún día nunca llega, porque siempre cambias la meta en función de los demás. Ahora bien, ¿cómo escapamos de esta trampa invisible? No basta con decir: dejaré de compararme. Necesitamos estrategias prácticas y contundentes. Limita el consumo digital. No tienes que eliminar redes, pero sí diseñar tu consumo. Dedica franjas horarias específicas y evita abrirlas sin propósito. Practica el scroll consciente. Antes de abrir la app, pregúntate: ¿por qué lo hago? ¿Me sirve o solo busco escapar de mi aburrimiento? Lleva un registro de logros personales. Cada noche anota 3 cosas que hayas hecho bien. No importa si son pequeñas. Lo importante es reforzar tu atención en ti. Redefine éxito bajo tus términos. ¿Qué significa para ti una vida plena? Escríbelo. Porque si no lo defines, terminarás persiguiendo la definición de alguien más. Imagina que en lugar de preguntarte: ¿estoy al nivel de ellos?, le empieces a preguntarte: ¿soy mejor que ayer? Esa es la única comparación justa. Tú contra tu versión anterior. Tú contra tus miedos pasados. Tú contra las cadenas que ayer no podías romper. Ese cambio de perspectiva es poderoso, porque te devuelve el control. No puedes controlar cuántos viajes hace otro, cuántos seguidores gana, cuántas fotos sube, pero sí puedes controlar tu progreso, tu disciplina, tu crecimiento interno. Y ahí radica la verdadera victoria. No en aplastar a otros en una carrera ficticia, sino en superarte a ti mismo en silencio. La comparación no solo destruye la confianza, también sabotea el tiempo más valioso que tienes, el presente. Cada minuto que gastas mirando la vida de otros es un minuto que pierdes construyendo la tuya. Y aquí está el punto clave. La comparación no roba solo tu felicidad, roba también tu dirección. Cuando vives comparándote, tu brújula interna deja de apuntar hacia tus verdaderos sueños. Sin darte cuenta, comienzas a perseguir metas que no son tuyas. Comprar lo que otros compran, viajar a los lugares de moda, publicar logros no porque te llenen, sino porque esperas aprobación. Piensa en esto. Imagina que caminas por un desierto y de pronto ves un espejismo. Te acercas corriendo, con la esperanza de encontrar agua, pero al llegar descubres que era una ilusión. Eso mismo es lo que ocurre con la comparación. El éxito que ves en otros muchas veces es solo una proyección, no la verdad. Historias abundan. El influencer que muestra su vida perfecta, pero en privado lucha con depresión. El empresario que presume sus logros, pero en casa vive en soledad y desconexión. La pareja que sube fotos románticas mientras atraviesa una ruptura silenciosa. La realidad nunca es tan brillante como parece. Y sin embargo, tu mente insiste en creer que lo que ves es verdad absoluta. La pregunta es: ¿cuántas decisiones de tu vida se han basado en ese espejismo? Los neurocientíficos explican que cada vez que comparas,
tu cerebro activa las áreas relacionadas con la recompensa y la amenaza. Es como un doble golpe. Primero, experimentas la amenaza. Ellos son mejores que yo. Estoy en peligro de quedar atrás. Luego, buscas compulsivamente estímulos de recompensa para sentirte mejor. Abrir otra red social, comer en exceso, comprar algo innecesario. Ese ciclo se repite una y otra vez, convirtiéndose en una adicción silenciosa. Terminas atrapado en un bucle que drena tu energía mental y emocional. El filósofo estoico Epicteto advertía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y esto se aplica perfectamente aquí. No es la vida de los demás lo que te roba paz, es tu interpretación de esa vida. Déjame contarte la historia de Daniel, un atleta aficionado. Corría cada mañana, disfrutaba sus progresos y se sentía orgulloso de sus avances. Pero un día comenzó a seguir a corredores profesionales en redes sociales. Veía sus marcas, sus medallas, sus entrenamientos de élite. Poco a poco, lo que antes le motivaba se convirtió en frustración. ¿De qué sirve correr si nunca llegaré a ese nivel? Daniel terminó abandonando el hábito que le daba alegría porque se midió con una vara que nunca le correspondía. ¿Te das cuenta? La comparación no solo roba felicidad, también mata la constancia. Los estoicos tenían una fórmula simple pero contundente. Define tu propio estándar de éxito. Marco Aurelio no buscaba ser admirado, buscaba ser íntegro. Séneca no deseaba riquezas infinitas, sino usar el tiempo con sabiduría. Epicteto no anhelaba libertad externa, sino libertad interior. Ellos no jugaban el juego de la comparación externa, jugaban el juego de la autosuperación interna. Imagina que hoy decides adoptar esa mentalidad. Tu éxito no depende de compararte con la riqueza, la belleza o el aplauso de otros, sino de vivir alineado con tus valores y avanzar un paso más que ayer. Ese cambio no solo te libera, también te da dirección. Aquí van 3 herramientas concretas para liberarte de esta prisión invisible. El ritual del espejo propio. Cada mañana, en lugar de abrir redes sociales, escribe una cosa en la que quieres mejorar hoy. No tiene que ser gigantesca, puede ser más paciente, leerte en páginas, escuchar con atención a alguien. Este acto simbólico te centra en tu camino, no en el de otros. El detox digital programado. No necesitas borrar tus cuentas, pero sí establecer ventanas de consumo. Por ejemplo, solo entrar a redes de 6 a 7 p.m. El resto del día, 0. Este límite protege tu mente de comparaciones constantes. La práctica de gratitud radical. Antes de dormir, escribe 3 cosas que valoras de tu vida. Hazlo todos los días. Al principio parecerá banal, pero con el tiempo tu mente se entrenará para enfocarse en lo que tienes, no en lo que falta. Cuidado. La comparación no siempre se muestra como envidia. A veces aparece disfrazada de inspiración. Por ejemplo, dices: mira lo que logró esta persona, yo también quiero llegar ahí. Puede parecer positivo, pero si no lo gestionas bien, se convierte en un peso. Porque si esa inspiración se transforma en desesperación, terminas odiando el proceso y sintiendo que nunca llegas. La clave está en cambiar el enfoque. Inspírate en otros, pero compite solo contigo. Recuerda, este es un pecado silencioso, porque actúa en lo profundo. Nadie puede ver tu comparación interna, pero sus cicatrices aparecen en tu ánimo, en tus decisiones, en tu autoestima. Para romperlo, necesitas también el arma del silencio, detener el ruido externo y escuchar tu propia voz. Los estoicos practicaban la introspección diaria. Marco Aurelio escribía en su diario personal todas las noches, evaluando sus acciones sin preocuparse de la opinión de los demás.
Ese hábito simple, escribir para ti, puede convertirse en una muralla contra el veneno de la comparación. Te dejo con estas preguntas que puedes usar como espejo. ¿Qué cosas hago solo por demostrar a otros que puedo? ¿Qué metas en mi vida no son realmente mías, sino que las adopté porque vi que otros las tenían? Si hoy desaparecieran todas las redes sociales, ¿qué seguiría teniendo sentido en mi vida? Las respuestas pueden doler, pero son liberadoras. Si la comparación es un veneno invisible que drena tu paz, la procrastinación es una cadena que te ata al suelo mientras tu vida pasa frente a tus ojos. Y lo más cruel de todo es que no es pereza lo que te detiene, sino miedo. La mayoría cree que procrastinar es simplemente flojera. No tengo ganas, lo dejo para mañana. Pero la verdad es mucho más oscura y compleja. Procrastinar casi nunca es un acto de placer, es en realidad un acto de sufrimiento silencioso. Pregúntate, ¿cuántas veces pospusiste algo sabiendo que hacerlo te daría alivio? ¿Cuántas noches te fuiste a dormir con esa sensación de peso en el pecho, sabiendo que tenías que empezar, pero no lo hiciste? Esa es la paradoja. Procrastinar da placer momentáneo, pero al mismo tiempo genera dolor constante. Procrastinar no significa no querer hacerlo. De hecho, muchas veces sí quieres hacerlo, pero algo en tu interior te frena. Ese algo puede ser miedo al fracaso. ¿Y si empiezo y no soy lo suficientemente bueno? Miedo al éxito. ¿Y si logro algo grande y después no puedo mantenerlo? Perfeccionismo. No es el momento ideal, todavía no tengo todo listo. Sobrecarga emocional. La tarea parece tan grande que tu cerebro se bloquea. En todos los casos, la procrastinación no es pereza, es evasión. Tu mente se protege del dolor imaginario, retrasando la acción real. Cada vez que pospones una tarea importante, no solo acumulas trabajo, lo que acumulas es un peso psicológico. Ese pendiente no resuelto se convierte en un fantasma que te persigue todo el día. No importa si estás viendo una serie, comiendo con amigos o intentando descansar, la tarea sigue ahí, en un rincón de tu mente, recordándote que estás fallando. Ese estrés bajo, constante, es más dañino que el esfuerzo mismo de completar la tarea. Es como cargar una mochila invisible las 24 horas del día. Y lo más irónico es que cuando finalmente la haces, sueles decir, ¿por qué no lo hice antes? No era tan difícil. Piensa en Laura, una escritora que soñaba con terminar su primera novela. Tenía las ideas claras, incluso un borrador, pero cada vez que se sentaba frente al teclado, sentía un bloqueo. Se decía a sí misma, no estoy inspirada, mañana será mejor. Y mañana decía lo mismo. Pasaron meses. El borrador seguía intacto y lo que era un sueño comenzó a convertirse en culpa. Un día, Laura entendió que no era falta de inspiración, era miedo. Miedo a que su libro no fuera lo suficientemente bueno, miedo al juicio de otros, miedo a exponer su vulnerabilidad. La procrastinación era solo el disfraz. Los estoicos habrían despreciado la procrastinación. Para ellos, el tiempo era el recurso más sagrado. Séneca lo decía con crudeza, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y también, mientras posponemos, la vida pasa. La procrastinación es el pecado silencioso que más vidas roba. No de un golpe, sino gota a gota. Te convence de que tienes tiempo ilimitado, cuando en realidad el reloj nunca deja de avanzar. Marco Aurelio escribía, no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte está sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. En otras palabras, deja de esperar el momento perfecto, porque ese momento no existe. Si la procrastinación es un hábito, necesitas crear un contrahábito.
Aquí tienes estrategias concretas, la regla de los 2 minutos. Si una tarea puede hacerse en menos de 2 minutos, hazla de inmediato. No la pienses. La acción corta rompe la inercia. Divide el monstruo. Tu cerebro se bloquea cuando percibe que la tarea es demasiado grande. La solución, divídela en pasos ridículamente pequeños. No digas escribir un libro. Di escribir una página y luego escribir un párrafo. Recompensa inmediata. El cerebro busca placer rápido. Dale lo que quiere. Asocia la tarea con una pequeña recompensa. Escuchar tu canción favorita, tomar un café, 5 minutos de descanso. La fecha límite pública. Dile a alguien tu objetivo y fija un plazo. La presión externa funciona porque nuestra mente odia quedar mal con los demás. La pregunta estoica. Antes de procrastinar, hazte esta pregunta. ¿Qué pasaría si hoy fuera mi último día? De inmediato la importancia de las tareas cambia. El mayor engaño de la procrastinación es la promesa del mañana. Mañana empiezo la dieta, mañana escribo el proyecto, mañana me levanto temprano, pero mañana nunca llega. Siempre se convierte en otro hoy, y ese hoy vuelve a ser pospuesto. Es como correr detrás de un tren que nunca se detiene. Cada vez que crees que vas a alcanzarlo, se aleja un poco más. La verdad brutal es que el único momento que tienes es ahora. No existe un mañana perfecto. No habrá un instante mágico donde todas las condiciones estén alineadas. O actúas hoy o te condenas al arrepentimiento. Un estudio sobre pacientes en sus últimos días reveló que la mayoría no se arrepentía de lo que hizo, sino de lo que dejó de hacer. Las oportunidades perdidas duelen más que los errores cometidos. Y la procrastinación es la fábrica de esos arrepentimientos silenciosos. La pregunta que debes hacerte es, ¿quieres mirar atrás dentro de 10, 20 o 30 años y darte cuenta de que nunca escribiste ese libro? Nunca emprendiste ese negocio, nunca hablaste con esa persona, porque siempre estabas esperando el momento adecuado. Piensa en la procrastinación como un ladrón. Cada día que pospones te roba un pedazo de vida. La diferencia es que este ladrón no entra por la fuerza, tú le abres la puerta. La salida es tomar responsabilidad radical. No esperar a sentir motivación, sino actuar aunque no tengas ganas. Porque la acción genera motivación, no al revés. ¿Qué tarea estás postergando ahora mismo que sabes que cambiaría tu vida si la hicieras? ¿Qué miedo está disfrazado detrás de tu procrastinación? ¿Qué te dolería más, fracasar al intentarlo o vivir con el vacío de nunca haberlo intentado? La procrastinación no es simplemente un mal hábito, es un enemigo silencioso que poco a poco erosiona cada aspecto de tu vida. Al principio parece inofensiva, un día que pospones la tarea, una semana que retrasas un proyecto, una llamada que nunca haces. Pero con el tiempo, cada decisión que dejas para mañana construye una cadena que te mantiene atrapado en el mismo lugar. El precio oculto de la procrastinación se paga en 3 monedas: tiempo, oportunidades y confianza. El tiempo es el recurso más justo de todos. Cada persona recibe 24 horas al día. Pero la procrastinación convierte esas horas en arena que se escurre entre tus dedos. Lo irónico es que mientras procrastinas, muchas veces ni siquiera disfrutas el presente. Vives con el peso del tengo que sobre tus hombros, lo que significa que ni trabajas ni descansas de verdad. Ese tiempo que pierdes no regresa. Nunca podrás recuperarlo, y cuanto más lo pospones, más difícil se hace arrancar. Es como una bola de nieve. Cada día que no empiezas, el peso emocional del pendiente crece. La procrastinación no solo retrasa tus metas, también cierra puertas.
que no volverán a abrirse, la beca que no solicitaste a tiempo, el negocio que nunca iniciaste porque aún no era el momento, la conversación que no tuviste con alguien que ya no está. Las oportunidades tienen fecha de caducidad, aunque no lo veas en el calendario. Y la procrastinación es experta en hacerte creer que esas puertas siempre estarán ahí, cuando en realidad se cierran sin aviso. Cada vez que procrastinas, envías un mensaje silencioso a tu subconsciente. No puedo confiar en mí mismo. Ese mensaje se acumula. Con el tiempo, tu autoestima empieza a fracturarse porque ya no crees en tus propias promesas. Prometes que empezarás el lunes y no lo haces. Dices que terminarás el proyecto y lo retrasas. Al final, tu palabra pierde valor. Y cuando tu palabra pierde valor para ti, también lo pierde para los demás. Lo más peligroso de la procrastinación es que no se queda en un área de tu vida. Se expande como una mancha de aceite. Retrasas una tarea en el trabajo. Pierdes oportunidades de ascenso. Evitas una conversación difícil. Tu relación se deteriora. Pospones cuidar tu salud. Los problemas se acumulan hasta que son irreversibles. Un pequeño acto de procrastinación hoy puede convertirse en una cadena de consecuencias mañana. Cuenta la historia que Claudio, emperador romano, era conocido por su indecisión. Postergaba decisiones importantes, temeroso de equivocarse. Esa procrastinación política debilitó su autoridad y permitió que otros manipularan sus decisiones. Su demora en actuar no lo protegió de los errores, sino que lo expuso aún más a la traición y la inestabilidad. El ejemplo es claro. La procrastinación no evita el dolor de decidir, solo lo amplifica. Ya hablamos de tácticas básicas. Ahora vamos a un nivel más profundo. Estrategias que reconfiguran tu mente y tu entorno. 1. Diseña fricción contra la procrastinación. La procrastinación siempre busca el camino más fácil. Abrir redes sociales, ver un video, distraerse. Haz que esas distracciones sean más difíciles de acceder. Elimina aplicaciones del inicio de tu celular. Usa extensiones que bloqueen páginas por horarios. Coloca tu teléfono en otra habitación mientras trabajas. Cuanto más lejos esté la tentación, más fácil será resistirla. 2. Reconfigura el placer. Tu cerebro busca placer inmediato. Entrénalo para asociar placer con progreso. Celebra cada microavance. Terminas una página, táchala con orgullo. Cierras un pendiente, prémiate con algo pequeño. Tu mente necesita sentir que avanzar es más gratificante que postergar. 3. Conviértelo en identidad. No digas, quiero dejar de procrastinar. Di, soy alguien que cumple lo que promete. El cambio de identidad es más poderoso que la motivación momentánea, porque no actúas desde el deseo, sino desde quién crees que eres. 4. Usa la visualización negativa, técnica estoica. Imagina vívidamente las consecuencias de seguir procrastinando, el peso del arrepentimiento, las oportunidades perdidas, el dolor de mirar atrás y ver solo promesas rotas. Ese ejercicio, practicado por los estoicos, despierta un sentido de urgencia brutal. 5. Aplica la técnica de acción mínima. En lugar de comprometerte a terminar todo, comprométete a dar un primer paso ridículamente pequeño. No digas, hoy escribiré 10 páginas. Di, hoy escribiré una línea. Una vez que empiezas, la inercia te arrastra hacia adelante. La procrastinación no se elimina de un día para otro, pero puedes reprogramar tu mente con hábitos consistentes. Cada vez que eliges actuar en lugar de posponer, fortaleces un nuevo circuito neuronal. Es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, pero con la práctica se vuelve natural.
Y aquí está la clave. No se trata de eliminar la procrastinación por completo, sería imposible, sino de reducir su poder hasta que ya no controle tu vida. ¿Qué oportunidad está en peligro de desaparecer por tu procrastinación actual? ¿Qué palabra le estás demostrando a tu subconsciente? ¿Que eres confiable o que eres alguien que se sabotea? Si tu vida terminara mañana, ¿qué cosa que hoy postergas lamentarías no haber hecho? Imagina que tu mente es una sala llena de espejos. Cada pensamiento que lanzas se multiplica y regresa a ti amplificado. Si lanzas esperanza, el eco que vuelve es motivación. Pero si lanzas dudas, críticas o resentimiento, lo que regresa es un rugido ensordecedor de negatividad. Así funciona la mente. Se convierte en un eco interminable de aquello que más repites dentro de ti. Este es el tercer pecado silencioso, la cámara de eco de la negatividad. Una costumbre casi automática de hablarte a ti mismo con dureza, de centrarte en lo que falta, de mirar los problemas con lupa y los logros con desdén. Todos tenemos una voz interna. Esa narración constante que comenta lo que hacemos, que juzga, que critica. El problema es cuando esa voz se convierte en un verdugo. Te equivocas en algo pequeño. La voz dice, siempre fracasas. Intentas algo nuevo. La voz susurra, ¿quién eres tú para lograrlo? Cometes un error. La voz sentencia, eres un desastre, no vas a cambiar. Con el tiempo, esa voz se vuelve tan común que ya no la cuestionas. Crees que eres tú, pero en realidad no eres tú. Es una programación acumulada de experiencias, críticas pasadas, traumas y comparaciones. Los estudios muestran que el 80% de nuestros pensamientos diarios tienden a ser negativos. Esto no es casualidad. El cerebro humano evolucionó para enfocarse en peligros y problemas, porque eso garantizaba la supervivencia. Pero en la vida moderna, esa tendencia natural se convierte en un enemigo constante. La negatividad sostenida no solo afecta tu ánimo, también tu cuerpo. Eleva el cortisol, debilita tu sistema inmune, deteriora tu sueño. En pocas palabras, tu diálogo interno puede enfermarte. La negatividad es adictiva porque genera un ciclo. Piensas algo negativo de ti mismo. Eso reduce tu confianza y te hace actuar con miedo. Tus resultados mediocres confirman el pensamiento original. Refuerzas la creencia negativa y el ciclo se repite. Es como si tu mente dijera, ¿ves? Te lo dije, no podías hacerlo. Este ciclo puede durar años, incluso décadas, hasta que lo cuestionas. Imagina a Javier, un emprendedor que intentó iniciar un negocio 3 veces. Fracasó en las 3. En lugar de analizar objetivamente los errores, su mente se llenó de un eco constante. No sirves para esto. Con el tiempo, dejó de intentarlo. Cada vez que pensaba en un nuevo proyecto, esa voz interna lo aplastaba antes de comenzar. La tragedia no fue el fracaso en sí, sino la resignación que la negatividad le impuso. Los estoicos eran maestros en dominar la voz interna. Epicteto decía, no es lo que nos sucede, sino lo que pensamos de ello lo que nos daña. Esa frase es un antídoto contra la cámara de eco. Significa que la realidad externa no es el verdadero problema, sino la interpretación que hacemos de ella. Marco Aurelio, en medio de guerras, traiciones y epidemias, escribía en su diario recordatorios para mantenerse sereno. Si estás angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. En otras palabras, la voz que elijas escuchar es la que define tu vida. No puedes eliminar la voz interna, pero sí puedes entrenarla. Aquí tienes técnicas prácticas, la técnica del abogado.
Cada vez que tu mente te diga algo negativo, eres un fracaso. Actúa como un abogado que exige pruebas. Pregunta: ¿qué evidencia real tengo de que esto sea verdad? Muchas veces descubrirás que no tienes pruebas, solo suposiciones. Reemplazo consciente. Identifica frases recurrentes de autocrítica y cámbialas por alternativas más útiles. Ejemplo: nunca hago nada bien. A veces me equivoco, pero estoy aprendiendo. Soy débil. Estoy en proceso de fortalecerme. El diario de victorias. Cada día anota al menos una cosa que hiciste bien, aunque sea pequeña. Esto entrena tu mente para buscar evidencias positivas, equilibrando el peso de la negatividad. Meditación estoica. Dedica unos minutos diarios a observar tus pensamientos sin apego. Cuando llegue una idea negativa, mírala como una nube pasajera. No eres esa nube, eres el cielo que la contiene. La cámara de eco no se alimenta solo de tu mente, también de tu entorno. Si te rodeas de personas que solo critican, que se quejan constantemente, que ven problemas en todo, tu cerebro absorberá ese lenguaje como suyo. Séneca advertía: evita a los que constantemente se quejan, porque roban tu espíritu. Escoger. Tu entorno es tan importante como escoger tus pensamientos. El paso más poderoso es comprender que tú no eres tu voz interna. Esa voz es solo un proceso mental, no tu identidad. Tú eres quien escucha, no quien habla dentro de tu mente. Cuando logras esta distancia, la negatividad pierde poder. ¿Qué frases negativas repites tanto que ya las crees como verdades? ¿Qué impacto tendría tu vida si hablaras contigo mismo como hablarías con un amigo al que quieres? ¿Qué voz interna estás dispuesto a silenciar hoy para empezar a construir una narrativa diferente? Cuando hablamos de la negatividad, mucha gente cree que basta con pensar positivo. Pero esa es una trampa superficial. No se trata de ignorar la realidad ni de recubrirla con frases vacías. Se trata de reprogramar tu diálogo interno con conciencia, disciplina y estrategia. La negatividad no se elimina con optimismo forzado. Se vence con práctica consciente. Y como cualquier hábito, requiere entrenamiento. Imagina que tu mente es un músculo. Cada pensamiento es una repetición. Si repites pensamientos negativos, fortaleces el músculo de la autocrítica. Si repites pensamientos útiles y constructivos, fortaleces el músculo de la resiliencia. El problema es que la mayoría entrena de manera inconsciente, repitiendo miles de veces al día frases que los sabotean. Reprogramar significa hacer consciente ese entrenamiento y elegir qué pensamientos practicarás a diario. Un ejercicio poderoso. Consiste en sacar la voz de tu cabeza y escucharla fuera de ti. Cada vez que tengas un pensamiento negativo, escríbelo en un papel o grábalo en voz alta. Cuando lo escuches o lo leas, algo cambia. Te das cuenta de lo absurdo, exagerado o injusto que suena. Ejemplo: en tu mente piensas: soy un fracaso total. Al escribirlo o escucharlo, te das cuenta: ¿de verdad soy un fracaso total? ¿O solo estoy frustrado porque hoy algo salió mal? Ese pequeño distanciamiento abre una grieta en la cámara de eco. No basta con detectar la negatividad. Hay que reemplazarla. Aquí no hablamos de frases motivacionales de póster, sino de frases realistas, creíbles y constructivas. Ejemplo: pensamiento negativo: nunca voy a lograrlo. Reemplazo estratégico: todavía no lo logro, pero estoy aprendiendo el camino. Esa palabra todavía es mágica. Cambia el peso de una condena definitiva por la apertura de una posibilidad. Los estoicos practicaban un ejercicio llamado premeditatio malorum o premeditación de los males.
Consistía en imaginar los peores escenarios posibles para fortalecer la mente. Tú puedes usarlo para tu negatividad, cuando pienses algo como «esto es el fin, no lo voy a soportar». Pregúntate, ¿cómo veré este problema en 5 años? De inmediato, tu mente se da cuenta de que el drama actual es solo una escena en una película mucho más larga. La meditación estoica no era vaciar la mente, sino observarla. Dedica 10 minutos al día a sentarte en silencio, respirando y mirando. Tus pensamientos pasar como nubes. No intentes detenerlos ni cambiarlos, solo míralos. Este hábito entrena tu identidad como observador, no como esclavo de tu diálogo interno. Un ejemplo poderoso de resiliencia frente a la negatividad es Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente de campos de concentración nazis. Perdió a su familia, sufrió hambre y tortura y aún así escribió después: «Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante las circunstancias». Frankl no podía controlar el horror externo, pero sí su diálogo interno. Su ejemplo nos demuestra que incluso en las condiciones más extremas es posible resistir la cámara de eco de la negatividad y elegir un significado diferente. Tu vida no está definida por lo que te ocurre, sino por la historia que te cuentas sobre lo que te ocurre. 2 personas pueden vivir la misma situación, pero narrarla de formas completamente opuestas. Una dice: «Perdí mi trabajo, soy un fracasado». Otra dice: «Perdí mi trabajo, pero es la oportunidad de empezar de nuevo». La diferencia no está en el hecho, sino en la interpretación. Cambia la historia y cambiarás tu vida. No puedes cambiar tu mente si tu entorno sigue repitiendo el mismo lenguaje negativo. Necesitas rodearte de voces que te eleven, que te reten, que te recuerden lo que eres capaz de hacer. Séneca lo sabía cuando aconsejaba: «Evita la compañía de quienes hacen de la queja un hábito, pues cada uno sufre con quien sufre». Si tu entorno es tóxico, tu diálogo interno se volverá tóxico. Haz un inventario de las voces que escuchas a diario: amigos, familia, redes sociales, contenido. Pregúntate: ¿esas voces me acercan a la serenidad o me empujan a la queja? Ten cuidado, porque la cámara de eco no solo afecta lo que piensas, también lo que atraes. Cuando repites constantemente: «soy torpe, nada me sale bien», tu mente empieza a actuar de manera que confirma esa creencia. Tus acciones se ajustan al guión que escribes en tu cabeza, y ese guión termina convirtiéndose en tu realidad. Por eso, cambiar tu diálogo interno no es un acto de motivación barata, es un acto de supervivencia psicológica. Durante su reinado, Roma fue azotada por la peste antonina, que mató a millones de personas. Marco Aurelio pudo haberse hundido en la desesperación. En cambio, escribió: «El impedimento a la acción avanza la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino». En medio del horror, eligió reprogramar la narrativa. La peste no era el final, sino el terreno en el que debía practicar la virtud. Su ejemplo nos muestra que la negatividad no es destino, es elección. ¿Qué historia negativa repites tanto que ya se ha convertido en tu identidad? ¿Qué voces externas deberías dejar de escuchar para reducir el eco en tu mente? ¿Cómo sería tu vida si cambiaras una sola frase recurrente por una más constructiva? De todos los pecados silenciosos, este es uno de los más traicioneros. ¿Por qué? Porque al principio parece una virtud. Vivimos en una cultura que glorifica el sacrificio constante, el dar todo por los demás, el ser fuerte y no quejarse. Nos enseñan que cuidar de otros es noble, pero cuidarse a uno mismo es egoísta. Y así, poco a poco,
caemos en el cuarto pecado silencioso, el olvido de la autocompasión. Quizás creciste escuchando frases como, primero los demás, después tú. No pienses en ti, piensa en tu familia. Descansar es para los débiles. Y aunque estas frases parecen llenas de honor, esconden un veneno. Porque lo que no nos dicen es que un cuerpo agotado y un alma rota no pueden sostener a nadie más. El sacrificio sin límites no es heroísmo, es suicidio lento. Séneca lo advertía con claridad. Quien se sacrifica a todos, al final no sirve a nadie. Cuando vives ignorando tus propias necesidades, pagas un precio altísimo. Burnout físico. El cuerpo se apaga por el exceso de carga. Fatiga crónica, insomnio, enfermedades, vacío emocional. Vives para complacer, pero nunca te sientes lleno. Resentimiento silencioso. Cuando das demasiado, sin recibir, en el fondo empiezas a acumular rabia contra aquellos a quienes ayudas. Identidad. Perdida. Dejas de saber quién eres, porque siempre estás definido por lo que otros esperan de ti. Es como intentar llenar vasos ajenos con una jarra vacía. Tarde o temprano te rompes. María era enfermera y madre soltera. Dedicaba cada minuto a sus pacientes y a sus hijos. Nunca se permitía descanso, nunca pedía ayuda. Siempre decía, después habrá tiempo para mí. Ese después nunca llegó. Un día su cuerpo colapsó. Enfermedad cardíaca por estrés. Irónicamente, quienes dependían de ella tuvieron que cuidarla. La lección es dura. Si no te cuidas, la vida te obliga a detenerte a la fuerza. Aquí es donde surge la confusión. Muchos piensan, si me pongo a mí primero, soy egoísta. Pero la autocompasión no es egoísmo. Egoísmo es exigir que todo gire en torno a ti. Autocompasión es reconocer que tu bienestar es la base para poder dar lo mejor de ti a otros. Un avión nos da la mejor metáfora. Antes de ayudar a otros, coloca tu propia mascarilla de oxígeno. ¿Por qué? Porque si tú te desmayas, no podrás salvar a nadie. Los estoicos defendían el deber hacia la comunidad, pero jamás promovieron el autosacrificio ciego. Marco Aurelio decía, haz lo que corresponde como ser humano, pero no más allá de lo que tu naturaleza soporta. Epicteto, un esclavo liberado, enseñaba que cuidar de la propia mente era la máxima prioridad, porque sin claridad interior no puedes aportar nada valioso al mundo. El permiso para decir no. Cada vez que dices sí a todo, estás diciendo no a ti mismo. Empieza a practicar el no como un acto de respeto propio. No tienes que justificarlo, basta con reconocer tus límites. El descanso productivo. Descansar no es perder tiempo, es invertirlo. Un cuerpo descansado piensa mejor, crea más y sirve con más calidad. Agenda tus descansos como citas importantes. Hablarte como a un amigo. Pregúntate, ¿me hablaría a mí mismo con la misma dureza con la que me hablo si fuera mi mejor amigo quien pasara por esto? Ese simple cambio de perspectiva suaviza tu diálogo interno. El ritual de autocuidado diario. No tiene que ser un spa ni un viaje. Basta con prácticas simples. Leer, caminar, meditar, tomar un té en silencio. Momentos que te recuerden que existes. Más allá de las exigencias externas, el inventario de cargas. Haz una lista de todas las cosas que haces en tu semana. Luego marca cuáles son realmente necesarias y cuáles cargas innecesarias que asumes por hábito o culpa. Elimina una cada semana. Séneca escribió una carta famosa a su amigo Paulino sobre la brevedad de la vida. En ella advertía que los hombres desperdician su tiempo en asuntos ajenos y olvidan cuidarse a sí mismos. La paradoja es que quienes más dan suelen ser los que menos se permiten recibir. Su mensaje era claro:
Si no guardas tiempo para ti, nunca vivirás de verdad. Vivimos en una cultura que aplaude la productividad sin descanso. Mientras otros duermen, tú trabaja. Pero lo que no se dice es que ese camino lleva al colapso. El éxito verdadero no es quemarse hasta las cenizas, sino sostenerse en el tiempo con fuerza y claridad. El olvido de la autocompasión es un pecado silencioso porque nadie lo ve. Desde fuera pareces admirable, trabajas duro, ayudas a todos, nunca fallas. Pero por dentro, tu espíritu se apaga lentamente. ¿Cuántas veces dices sí por miedo a decepcionar, aunque por dentro quisieras decir no? ¿Qué actividad haces solo por obligación que podrías dejar sin que el mundo se derrumbe? ¿Qué pequeño acto de cuidado personal puedes integrar hoy mismo, no mañana? El costo de no cuidarte no siempre llega con una explosión repentina. No siempre es un colapso dramático que te obliga a detenerte. A menudo se manifiesta en pequeñas grietas, un cansancio persistente, una irritabilidad constante, la pérdida de entusiasmo por cosas que antes te emocionaban. Es un desgaste lento que pasa desapercibido hasta que un día miras atrás y te preguntas, ¿en qué momento me perdí a mí mismo? El olvido de la autocompasión se infiltra en tu vida de manera silenciosa. Dices que no pasa nada. Cuando te duele, te convences de que ya descansarás después. Cuando tu cuerpo pide pausa, crees que tu valor depende de cuánto haces por otros, nunca por cómo te tratas a ti mismo. Ese desgaste es acumulativo. Es como dejar una vasija de barro bajo la lluvia. Al principio aguanta, pero con el tiempo el agua la va debilitando hasta que se quiebra con el más mínimo golpe. No cuidarte genera un vacío emocional que tarde o temprano se convierte en resentimiento. Empiezas a sentir que todos te usan, aunque en realidad fuiste tú quien nunca puso límites. Vives para complacer, pero en el fondo ardes de rabia porque nadie parece notar tu sacrificio. El problema no son los demás. El problema es que olvidaste que nadie puede darte el valor que tú mismo te niegas. Muchos no se permiten la autocompasión porque la confunden con debilidad. Se sienten culpables por descansar, por darse un gusto, por decir no. Esa culpa es el arma más poderosa de este pecado silencioso. Te convence de que cuidarte es egoísta, cuando en realidad es la base para servir mejor. Pregúntate, ¿por qué sientes culpa al cuidarte, pero no sientes culpa al destruirte lentamente por no hacerlo? Los estoicos no promovían el descuido personal. Marco Aurelio, emperador y soldado, se enfrentaba a responsabilidades titánicas, pero aún así escribía cada noche en su diario para mantener su mente clara. Ese acto de escribir era autocompasión, un espacio para ordenar sus emociones, recordarse sus valores y proteger su interior del caos externo. Epicteto enseñaba que el alma necesita cuidado constante, igual que el cuerpo. Si entrenas tu cuerpo con ejercicio, ¿por qué no entrenar tu mente con compasión y disciplina? Para los estoicos, cuidarse a sí mismo no era un lujo, era un deber, porque solo un espíritu equilibrado podía servir al bien común. El diario de la serenidad. Dedica 10 minutos al día a escribir cómo te sientes, qué te preocupa y qué agradeces. No es para que lo lea nadie, es para ti. Ese hábito libera el peso de la mente y te permite ver tus pensamientos con claridad. El sí selectivo. Antes de aceptar una petición, hazte esta pregunta. Si digo que sí a esto, ¿a qué parte de mí le estoy diciendo que no? Esa reflexión te ayuda a decidir desde la conciencia, no desde la culpa. El descanso como deber. Agenda tus descansos igual que agendarías una cita médica. No son opcionales, son parte de tu disciplina estoica para mantenerte en equilibrio. El
Espejo de Marco Aurelio. Cada noche, antes de dormir, mírate al espejo y pregúntate, ¿hoy viví según mis valores o solo sobreviví para complacer a otros? Esta práctica sencilla te obliga a evaluar si realmente vives alineado contigo mismo. La práctica del no negociable. Escoge una acción pequeña de autocuidado que harás todos los días sin excepción. Caminar 15 minutos, leer un capítulo, meditar 5 minutos. No importa qué tan ocupado estés, no la sacrifiques. Ese acto se convierte en tu recordatorio diario de que tú también importas. Andrés era director de una empresa, admirado por todos, siempre disponible, siempre el primero en llegar y el último en irse. Para su equipo era un héroe, para su familia un ausente. Un día sufrió un colapso nervioso que lo obligó a parar. Su médico le dijo algo que nunca olvidó. Tu cuerpo te obligó a hacer lo que tú nunca te permitiste: descansar. A partir de ese día, Andrés aprendió que la autocompasión no era un lujo, sino la única forma de sostener el peso de su responsabilidad. La autocompasión no significa abandonar tus deberes. Significa encontrar el punto de equilibrio donde puedes servir a otros sin destruirte en el proceso. El verdadero guerrero no es el que pelea sin descanso, sino el que sabe cuándo recuperar fuerzas para pelear mejor mañana. ¿Qué parte de ti has estado descuidando bajo la excusa de ya habrá tiempo después? ¿Qué te impide decir no sin sentir culpa? ¿Cuál sería tu vida si cuidarte se convirtiera en una disciplina diaria en lugar de un premio ocasional? Vivimos en la era más ruidosa de la historia. Nunca antes la humanidad había estado tan expuesta a información constante. Notificaciones, mensajes, correos, videos, titulares alarmantes, promociones, alertas de todo tipo. Y aunque este ruido parece inofensivo, en realidad es uno de los pecados silenciosos más destructivos. El exceso de ruido digital. Piensa en tu día. Apenas despiertas, tu mano va directo al celular, revisas mensajes, redes, correos. Luego trabajas frente a una pantalla con varias pestañas abiertas. En los ratos libres, otro vistazo al celular. Por la noche, más redes, más videos, más ruido. Lo que empezó como una herramienta de comunicación se ha convertido en una prisión invisible. Estás conectado todo el tiempo, pero cada vez más desconectado de ti mismo. El exceso de estímulos tiene un precio que muchos no ven. Atención fragmentada. Tu mente ya no puede concentrarse en una cosa por mucho tiempo. Saltas de estímulo en estímulo, como si fueras un rehén de las notificaciones. Ansiedad creciente. Cada alerta activa tu sistema nervioso, generando un estado constante de alerta y tensión. Superficialidad en el pensamiento. Tanta información evita que profundices. Lees titulares, no ideas. Reaccionas, no reflexionas. Fatiga mental. Aunque no lo notes, tu cerebro se quema con el exceso de datos. Terminas el día agotado, sin haber hecho nada realmente significativo. Pedro Coma, estudiante universitario, se quejaba de que no podía leer más de 2 páginas seguidas sin distraerse. Al analizar su día, descubrió que revisaba su celular más de 200 veces. Cada notificación interrumpía su concentración. Su mente se había entrenado para vivir en ráfagas cortas, incapaz de sostener el esfuerzo mental necesario para aprender. El problema no era falta de inteligencia, sino intoxicación de ruido digital. Los estoicos no conocieron Internet, pero entendían el peligro del ruido constante. Séneca criticaba a quienes buscaban distracciones interminables en espectáculos y chismes. Decía: la multitud es peligrosa, arrastra a quien la sigue y lo aleja de sí mismo. Hoy, la multitud no está en la plaza, sino en la pantalla. Millones de voces gritando al mismo tiempo, compitiendo por tu atención.
Y si no eres consciente, terminas viviendo en función de esas voces en lugar de escuchar la tuya. Marco Aurelio lo expresó de forma brutal. El que se dispersa en muchas cosas pierde su rumbo. Ese es el efecto del ruido digital. Dispersión, pérdida de dirección. Parte del ruido digital se disfraza de utilidad. Creemos que debemos estar al día con todas las noticias, que debemos responder de inmediato a cada mensaje, que debemos consumir contenido sin pausa para no quedarnos atrás. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más consumes, menos entiendes. La información sin reflexión no se convierte en sabiduría, solo en ruido acumulado. Ayuno digital programado. Igual que el cuerpo necesita ayunos para limpiar toxinas, la mente necesita momentos sin estímulos digitales. Empieza con 1 hora al día sin pantalla, luego 1 día a la semana con uso mínimo, notificaciones mínimas. Revisa tu celular. ¿Cuántas notificaciones son realmente necesarias? Desactiva todas las que no sean urgentes. No necesitas que cada aplicación grite por tu atención. Consumo intencional. Antes de abrir redes o noticias, pregúntate, ¿qué busco aquí? ¿Qué valor me dará? Si no tienes una respuesta clara, no lo abras. Momentos de silencio absoluto. Dedica al menos 10 minutos diarios a estar sin música, sin celular, sin estímulos. Al principio se siente incómodo, luego se vuelve un refugio poderoso. Una sola tarea. A la vez, entrena tu mente para concentrarse en una cosa. Si trabajas, trabaja. Si lees, lee. La multitarea es otra forma de ruido que desgasta tu claridad. Séneca pasaba temporadas retirado en su villa, lejos del bullicio de Roma, para escribir y reflexionar. No era aislamiento por debilidad, sino por disciplina. Sabía que el ruido externo lo alejaba de la calma interna. Su ejemplo nos enseña que el silencio no es vacío, es alimento. El exceso de estímulos también funciona como anestesia. Muchos llenan cada minuto con ruido digital para no enfrentar su propio vacío. El silencio les incomoda porque en él aparece lo que realmente sienten: miedo, tristeza, soledad. Pero evitar ese encuentro no resuelve nada, solo prolonga el dolor. ¿Cuántas veces revisas tu celular al día sin un propósito real? ¿Qué parte de tu vida estás perdiendo por estar más pendiente de una pantalla que de tu presente? ¿Qué pasaría si te dieras 24 horas de silencio digital absoluto? El ruido digital no es solo un exceso de estímulos, es una invasión de tu recurso más valioso, la atención. Y aquí está la verdad brutal: tu atención es el nuevo oro. Las plataformas digitales no compiten por tu dinero, compiten por tus segundos de enfoque. Cada notificación, cada video, cada scroll infinito está diseñado para secuestrar tu mente. Si quieres recuperar tu vida, necesitas recuperar tu atención. Y eso no se logra con fuerza de voluntad aislada, sino con un sistema consciente que te proteja. El secuestro de la atención. Las grandes empresas tecnológicas invierten millones en diseñar algoritmos que aprovechan la psicología humana. Refuerzos intermitentes. Como las máquinas tragamonedas, nunca sabes qué notificación aparecerá, y esa incertidumbre engancha. Recompensas sociales, likes, comentarios, seguidores. Cada me gusta libera dopamina, creando adicción. Scroll infinito, diseñado para que nunca llegues al final, eliminando el cierre natural que tendría un libro o una película. No es tu culpa que te cueste soltar el celular. Estás peleando contra un sistema creado para que no lo sueltes. Pero sí es tu responsabilidad aprender a luchar de regreso. El primer paso: reconocer el costo antes de aplicar estrategias. Debes aceptar la magnitud del daño. ¿Cuántas horas pierdes al día en ruido digital?
¿Qué proyectos, relaciones o sueños estás sacrificando por estar pegado a una pantalla? ¿Qué parte de tu vida se está quedando en pausa mientras consumes la vida de otros? La autocrítica honesta es el inicio de la liberación. Estrategias. Prácticas para desconectar. 1. Ayuno digital progresivo. No intentes cortar de golpe. Empieza con microayunos. 30 minutos sin celular después de despertar. 1 hora sin pantallas antes de dormir. Un día a la semana con uso mínimo. Ese espacio vacío se convierte en un santuario de calma. 2. Reglas de notificaciones. Haz una limpieza radical. Mantén activas solo llamadas y mensajes urgentes. Elimina alertas de redes, noticias y correos. Revisa tus apps en horarios fijos, no cada vez que vibran. Al principio sentirás ansiedad, pero pronto descubrirás algo increíble. El mundo no se acaba si no respondes al instante. 3. Zonas libres de pantallas. Declara espacios sagrados en tu vida donde el ruido digital no entra. Tu cama. La mesa del comedor. Tus caminatas o entrenamientos. Protege esos momentos como rituales de desconexión. 4. Consumo consciente. Antes de abrir cualquier aplicación, pregúntate, ¿qué busco aquí? ¿Qué valor espero obtener? ¿Me sentiré mejor después de usarla o más vacío? Si no tienes una respuesta clara, no abras la app. 5. El ritual del silencio diario. Dedica al menos 15 minutos a estar sin música, sin videos, sin redes, solo contigo. Al principio sentirás incomodidad, pero poco a poco descubrirás que, en ese silencio aparecen ideas, claridad y paz. Ejemplo real. El creador que recuperó su mente. Claudia, diseñadora freelance, trabajaba conectada todo el día. Entre mensajes de clientes y redes sociales, no podía concentrarse más de 10 minutos. Decidió aplicar ayunos digitales y zonas libres de pantallas. Al principio fue difícil, pero con el tiempo notó algo sorprendente. Su creatividad regresó. Volvió a tener ideas frescas, proyectos terminados y una mente menos ansiosa. Lo que ganó no fue solo productividad, fue vida. El ángulo estoico. Los estoicos valoraban el silencio como arma de claridad. Marco Aurelio escribía, mira hacia adentro, dentro de ti está la fuente del bien, que puede brotar siempre que mires. Pero esa fuente solo se revela en la quietud, no en el ruido. Séneca también advertía sobre el peligro de la distracción constante. Estar en todas partes es no estar en ninguna. Esa frase parece escrita para nuestra era digital. Practicar el estoicismo hoy significa también practicar la soberanía de tu atención. Beneficios de recuperar tu atención. Cuando reduces el ruido digital, algo extraordinario sucede. Vuelve la concentración. Lees sin distracciones, trabajas con más profundidad. Aparece la creatividad. Tu mente, liberada de estímulos, conecta ideas nuevas. Recuperas la calma, la ansiedad baja, el estrés disminuye. Vibes, el presente. Disfrutas conversaciones, comidas, momentos reales sin necesidad de registrarlos en una pantalla. Ejemplo histórico. El retiro de los sabios. Los filósofos antiguos practicaban retiros, no para escapar del mundo, sino para reencontrarse con su esencia. Se apartaban del ruido de la ciudad para pensar, escribir y meditar. Hoy, nuestro retiro puede ser tan simple como un paseo sin celular o un día sin internet. No necesitas una cabaña en la montaña, solo un espacio libre de ruido digital. Preguntas de confrontación. ¿Qué podrías crear, aprender o disfrutar si recuperaras las horas que hoy entregas al ruido digital? ¿Qué temes encontrar en el silencio que te hace huir hacia las pantallas? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada día tuvieras al menos 1 hora de atención absoluta en lo que realmente importa?
De todos los pecados silenciosos, este es uno de los más comunes en la era moderna: decir sí a todo. Vivimos en una cultura que glorifica la productividad, el multitasking y la capacidad de estar en todas partes. El problema es que al intentar hacerlo todo, terminas no haciendo nada con verdadera profundidad. El sexto pecado silencioso es el sobrecompromiso. Llenar tu agenda de tareas, promesas y responsabilidades hasta el punto de perderte a ti mismo. ¿Por qué decimos sí a todo? Miedo a decepcionar. Creemos que si decimos no, perderemos cariño o respeto ego disfrazado. Pensamos que somos indispensables, que nadie más puede hacerlo como nosotros. Cultura de la hiperproductividad. Medimos nuestro valor por cuánto hacemos, no por quién somos. Culpa social. Nos enseñaron que estar ocupados es sinónimo de ser útiles. El resultado: agendas saturadas, mentes agotadas, cuerpos enfermos, pérdida de enfoque. Al querer hacerlo todo, no puedes dar lo mejor en nada. Tu energía se dispersa como una lámpara sin reflector. Ilumina mucho espacio, pero con poca intensidad. Agotamiento físico y mental. El sobrecompromiso lleva al burnout. Fatiga crónica, irritabilidad, pérdida de motivación. Es como correr una maratón todos los días, sin descanso. Relaciones superficiales. Cuando dices sí a todo, nunca estás realmente presente. Estás con alguien, pero tu mente ya está en la siguiente reunión o tarea pendiente. Pérdida de identidad. Al vivir para las agendas de otros, olvidas tus propios deseos y proyectos. Te conviertes en un administrador de compromisos, no en el autor de tu vida. Ana, ejecutiva de una empresa, decía sí a todo. Proyectos extras, reuniones, favores, incluso tareas que no le correspondían. Quería demostrar que era capaz, que era confiable. Al cabo de un año, estaba exhausta, con ansiedad y problemas de salud. Su rendimiento bajó y su motivación desapareció. Al intentar hacerlo todo, terminó perdiendo su efectividad y su salud. Los estoicos tenían una visión clara. No todo merece tu atención. Marco Aurelio escribía: si no es necesario, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Simplifica tu vida. Séneca también advertía sobre dispersarse en demasiadas tareas. Es un error ocupar la vida con muchas cosas. Es mejor hacer pocas, pero con propósito. Para ellos, el tiempo era un bien sagrado, y desperdiciarlo en compromisos vacíos era una forma de autoengaño. 1. La regla del 80/20 identifica el 20% de tareas que generan el 80% de tus resultados. Lo demás es ruido. Aprende a priorizar lo esencial y descartar lo irrelevante. 2. El filtro del propósito. Antes de aceptar un compromiso, pregúntate: ¿esto me acerca a mi propósito o me aleja de él? Si no suma, es un no disfrazado. 3. El poder del no elegante. Aprende a decir no sin culpa. Agradezco que pienses en mí, pero no puedo asumirlo ahora. Me encantaría ayudar, pero no tengo la capacidad en este momento. Un no. Un claro es más respetado que un sí a medias que nunca cumples. 4. Una agenda con aire. No llenes cada minuto de tu día. Deja espacios vacíos. El descanso y la reflexión también son compromisos, pero contigo mismo. 5. El ejercicio del inventario. Escribe todos tus compromisos actuales. Luego marca cuáles son realmente esenciales, cuáles puedes delegar, cuáles puedes eliminar sin consecuencias graves. Haz limpieza de tu vida como harías limpieza de un armario. Cicerón, el gran orador romano, aceptaba demasiados compromisos políticos.
Aunque era brillante, su necesidad de estar en todo lo debilitó y lo expuso a enemigos poderosos. Su vida terminó trágicamente, en parte por no haber sabido limitar sus batallas. Su historia es un recordatorio. Quien pelea todas las guerras, pierde todas las guerras. El sobrecompromiso es peligroso porque desde fuera parece admiración. La gente te dice, qué trabajador eres. Eres increíble, siempre disponible. Pero por dentro pagas el precio en silencio. La sabiduría está en encontrar el equilibrio, comprometerse solo con lo que realmente importa y tener el valor de dejar ir lo demás. ¿A qué cosas estás diciendo sí que en realidad significan un no a ti mismo? ¿Qué compromisos actuales podrías eliminar para recuperar tu energía? ¿Qué pasaría si valoraras tu tiempo tanto como valoras el de los demás? Decir sí a todo parece un acto de generosidad, pero en realidad puede convertirse en una forma de esclavitud invisible. Cada vez que aceptas un compromiso sin pensarlo, entregas un pedazo de tu tiempo, de tu energía y de tu vida. Y cuando sumas todos esos pedazos, lo que pierdes es gigantesco. Pierdes tu dirección, tu paz y tu libertad. Tu tiempo deja de ser tuyo. Cuando tu agenda está llena de compromisos ajenos, ya no decides cómo vivir tu día. Te conviertes en un sirviente del calendario. Pierdes calidad en tus relaciones. Al estar en 1000 cosas, nunca estás de verdad con las personas que amas. Estás físicamente presente, pero tu mente está atrapada en la siguiente tarea. Se diluye. Tu propósito, cada sí sin filtro, es un desvío en tu camino, pequeño al inicio, pero enorme con el tiempo. Terminas recorriendo un mapa diseñado por otros, no por ti. Tu salud paga la factura. El sobrecompromiso se cobra en el cuerpo. Estrés crónico, insomnio, ansiedad, enfermedades relacionadas con la fatiga. Tu identidad se difumina. Cuando vives para complacer, dejas de saber quién eres. Tus metas, tus pasiones, tus sueños quedan enterrados bajo la montaña de obligaciones ajenas. Luis era un consultor brillante. Sus clientes lo adoraban porque siempre decía sí a cualquier proyecto, incluso cuando no tenía tiempo. Su agenda era un caos. Ganaba dinero, sí, pero vivía exhausto, sin tiempo para su familia ni para él mismo. Un día, en medio de una reunión, sufrió un ataque de pánico. Su cuerpo le gritó lo que su boca nunca supo decir. Ya basta. Luis aprendió de la peor manera que el precio del sobrecompromiso no se paga en dinero, se paga en salud y en alma. Los estoicos valoraban el servicio a los demás, pero jamás a costa de perder la soberanía sobre la propia vida. Marco Aurelio decía, concéntrate en lo que está en tus manos y deja lo demás. Eso incluye no cargar con responsabilidades que no te corresponden. Séneca advertía, no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Y uno de los mayores desperdicios es entregarlo a compromisos que no suman a tu propósito. La clave no está en decir sí más rápido, sino en aprender a decir no con claridad y sin culpa. Aquí tienes estrategias para recuperar tu vida. 1. La regla del sí diferido. Cuando alguien te pide algo, no respondas de inmediato. Di, déjame pensarlo y te confirmo. Ese espacio te permite evaluar si el compromiso encaja en tus prioridades. 2. El filtro del propósito antes de aceptar algo. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de mi propósito? Si la respuesta es aleja, la decisión está clara. 3. El poder del no breve. Un no necesita largas explicaciones. Sé directo y respetuoso. Gracias por considerarme, pero no puedo en este momento. Lo valoro, pero no está en mis prioridades ahora mismo. Point 4. La agenda consciente.
No llenes tu calendario con todo lo que llega. Reserva primero tiempo para lo que realmente importa. Tu salud, tu familia, tus proyectos. Lo demás se acomoda después, no antes. 5. Delegar sin culpa. No eres indispensable en todo. Aprende a confiar en otros, a delegar tareas, a soltar control. Delegar no es debilidad, es inteligencia. Marco Aurelio cargaba con el peso de ser emperador, líder militar y filósofo. Sin embargo, en sus meditaciones reconocía la importancia de elegir sus batallas. Sabía que no podía resolver todo y que intentar hacerlo solo lo llevaría al colapso. Su disciplina consistía en enfocarse en lo esencial y soltar lo que estaba fuera de sus manos. Su ejemplo es contundente. Incluso un emperador necesita priorizar. ¿Por qué tú no? No se trata de volverte alguien que siempre dice no. Se trata de recuperar el equilibrio. El sí tiene valor cuando es consciente, cuando refleja tus verdaderas prioridades. El no tiene valor cuando protege tu tiempo, tu salud y tu propósito. La pregunta no es ¿cuánto puedo hacer? La verdadera pregunta es ¿qué merece mi vida? Haz una lista de todo a lo que dijiste si esta semana marca con lo que realmente suma a tu vida. Marca con lo que fue solo por obligación, miedo o culpa. Comprométete a eliminar al menos una en tu próxima semana. Este ejercicio, repetido constantemente, limpia tu vida de compromisos tóxicos y abre espacio para lo que realmente importa. ¿Qué compromisos actuales son cadenas disfrazadas de oportunidades? ¿Qué no necesitas decir hoy para recuperar tu tiempo y tu energía? ¿Qué pasaría si durante un mes solo aceptaras compromisos alineados con tu propósito real? De todos los pecados silenciosos, este quizás sea el más peligroso, porque no se nota, no duele de inmediato, pero con el tiempo destruye la esencia de tu vida, el olvido del silencio y la reflexión. Vivimos en un mundo que teme al silencio. Nos incomoda estar sin música, sin notificaciones, sin conversaciones triviales. Apenas aparece un momento de calma, corremos a llenarlo con ruido. Pero lo que no entendemos es que al huir del silencio, también huimos de nosotros mismos. El silencio no es vacío, es alimento. Es en el silencio donde surgen las ideas profundas, las emociones que escondemos, la claridad sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Sin silencio vivimos como autómatas, ocupados, distraídos, superficiales. El pecado silencioso está en olvidar que necesitamos espacios de pausa. Al no detenernos nunca, nuestra vida se vuelve una carrera sin dirección. El exceso de actividades, conversaciones y estímulos funciona como anestesia. Nos mantiene ocupados para no enfrentar lo que realmente sentimos. Muchos temen al silencio porque en él aparecen preguntas incómodas. ¿Soy feliz en esta vida que estoy llevando? ¿Estoy siguiendo mi propósito o solo el guión de otros? ¿Qué estoy evitando al mantenerme siempre distraído? Por eso el silencio es tan poderoso, desnuda las verdades que intentamos ocultar. Con ruido. Carlos era director de una empresa. Su agenda estaba llena de reuniones, viajes, llamadas. Siempre estaba rodeado de gente, de ruido, de movimiento. Pero un día, durante unas vacaciones forzadas, se encontró solo frente al mar, sin celular, sin reuniones, sin agenda, y por primera vez en años, escuchó su propia voz interna. Lo que escuchó lo asustó. Se dio cuenta de que llevaba una vida que no le pertenecía. El silencio no lo destruyó, lo despertó. Los estoicos eran maestros del silencio. Marco Aurelio escribía cada noche en su diario como un acto de reflexión en profunda. Epicteto enseñaba que la verdadera libertad se encontraba en dominar los pensamientos, y eso solo se logra en calma. Séneca pasaba largos ratos en soledad,
escribiendo cartas que aún hoy nos enseñan a vivir. Para ellos, el silencio no era ocio inútil, era entrenamiento del alma. Decisiones impulsivas. Sin tiempo para pensar, actuamos por reacción, no por propósito. Pérdida de dirección. Vivimos ocupados, pero no avanzamos hacia lo que realmente importa. Desconexión interna. Olvidamos quiénes somos porque nunca nos escuchamos. Superficialidad. Consumimos información sin procesarla. Vivimos experiencias sin digerirlas. 1. El ritual matutino. Empieza tu día con 10 minutos de silencio. No revises el celular, no enciendas la televisión, solo siéntate, respira y observa tus pensamientos. 2. El diario estoico. Escribir cada noche. Lo que hiciste bien, lo que hiciste mal y lo que puedes mejorar. Esa práctica te obliga a reflexionar y aprender de tu propia vida. 3. Paseos en soledad. Caminar sin música ni celular. Permitir que tu mente divague, que conecte ideas. Muchas de las grandes reflexiones de filósofos y escritores nacieron en 1900. Caminatas solitarias. 4. La pregunta diaria. Hazte una pregunta poderosa cada día. ¿Estoy viviendo según mis valores? Deja que la respuesta guíe tus acciones. 5. El retiro digital. Un día al mes, sin redes sociales ni pantallas, solo contigo y tus pensamientos. Al principio se siente incómodo. Luego se convierte en un bálsamo. En medio de guerras y pestes, Marco Aurelio encontraba momentos para escribir en su diario personal. Reflexionaba sobre la muerte, la virtud, la naturaleza humana. Ese silencio autoimpuesto lo convirtió en uno de los emperadores más sabios de la historia. Si un hombre rodeado de caos encontraba tiempo para reflexionar, ¿qué excusa tenemos? Nosotros, practicar el silencio hoy es un acto revolucionario. En un mundo que exige estar disponible las 24 horas, detenerse a reflexionar es recuperar tu libertad. No necesitas una cabaña en las montañas, basta con apagar el celular, cerrar la puerta y quedarte contigo mismo. El silencio no es vacío. Es el espacio donde la verdad se revela. ¿Qué evitas enfrentar cuando llenas tu vida de ruido constante? ¿Qué descubrirías si dedicaras 30 minutos al día al silencio absoluto? ¿Qué pasaría si empezaras a escuchar más tu voz interna que las voces externas? El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de claridad. En él ocurre algo que el ruido nunca permite, el encuentro contigo mismo. Y si hay una escuela que comprendió a la perfección el poder de la calma interior, fue el estoicismo. Para los estoicos, el silencio no era pasividad, sino disciplina. Era el campo de entrenamiento donde se fortalecía el carácter. ¿Por qué? Porque en el silencio podías observar tus pensamientos sin distracciones, podías poner en orden tus emociones y podías escuchar lo que realmente importa. Tu conciencia. Epicteto lo decía con crudeza. No puedes aprender lo que ya crees saber. Y para dejar espacio al aprendizaje, necesitas silencio. Marco Aurelio también insistía en esta práctica. Sus meditaciones no fueron escritas para el mundo, sino para sí mismo, en momentos de introspección. Cada frase que escribió fue fruto del silencio, de la pausa en medio del caos, de un imperio en guerra. Aunque no fue estoico, Sócrates es un ejemplo poderoso. Se le recuerda por sus diálogos, pero en realidad su mayor habilidad era escuchar. Guardaba largos silencios antes de responder, porque entendía que las palabras apresuradas rara vez contienen sabiduría. Ese hábito influyó profundamente en los filósofos estoicos que vendrían después. Hoy, en contraste, vivimos respondiendo de inmediato a todo: mensajes, correos, notificaciones. Hemos perdido el arte del silencio antes de hablar. Muchos filósofos
Antiguos practicaban retiros voluntarios, no para escapar del mundo, sino para reencontrarse con su esencia. Séneca pasaba días enteros en su villa, lejos de la política romana, para escribir y reflexionar. Entendía que sin espacios de soledad, su mente quedaría atrapada en el bullicio de la multitud. Ese retiro no era debilidad, era estrategia. Lo mismo que un soldado afila su espada antes de la batalla, el filósofo afilaba su mente en el silencio. 1. De los ejemplos más impresionantes del poder del silencio ocurrió en la vida de Marco Aurelio. En medio de la peste antonina que devastaba Roma y de batallas contra pueblos bárbaros, Marco encontraba tiempo para retirarse a escribir. Imagina ese escenario: un emperador rodeado de muerte y caos, y aún así dedicando minutos a reflexionar. En calma. Su grandeza no radicó solo en liderar ejércitos, sino en liderar su propia mente. Su diario demuestra que el silencio fue su refugio, su fortaleza y su maestro. En la era digital, practicar el silencio es un acto de resistencia contra la corriente. Es negarse a ser arrastrado por el ruido, es recuperar el control de tu mente. Hoy, el silencio es un privilegio que debes conquistar. No llegará solo, debes crearlo, apagando el celular. Caminando en soledad. Escribiendo sin distracciones. Meditando en la quietud. Grandes descubrimientos y obras maestras han nacido del silencio. Newton formuló parte de sus teorías en soledad, mientras la peste lo obligó a retirarse. Beethoven componía largas piezas en silencio absoluto, escuchando solo la música dentro de sí. Lo mismo ocurre contigo. Tus mejores ideas no vendrán del ruido, sino de los momentos en que todo afuera se calla y tú puedes escuchar hacia adentro. Otra faceta poderosa del silencio es su capacidad para sostener el dolor. Los estoicos enseñaban que no siempre hay que reaccionar, gritar o luchar. A veces, lo más sabio es permanecer en calma. Epicteto, que vivió como esclavo, soportaba abusos físicos y humillaciones. Su fortaleza no estaba en gritar, sino en guardar un silencio interior que lo mantenía invencible. Ese silencio no era sumisión, era resistencia. La pausa consciente. Antes de responder a una ofensa, guarda silencio. Respira. Ese pequeño espacio evita reacciones impulsivas y te da poder sobre la situación. Escritura reflexiva. Haz de la escritura un hábito diario, no como un registro de eventos, sino como un espejo de tu alma. Pregúntate, ¿qué hice hoy que estuvo alineado con mis valores? Ayuno de ruido. Dedica un día a la semana a reducir estímulos al mínimo, sin televisión, sin redes, sin conversaciones innecesarias. Observa lo que surge en ese espacio. Silencio. Compartido. Aprende a compartir momentos sin hablar. Caminar con alguien en silencio o sentarte junto a un amigo sin necesidad de llenar el espacio con palabras. Ese silencio une más que 1000 conversaciones. ¿Qué revelaría el silencio sobre tu vida que hoy prefieres no escuchar? ¿Qué podrías descubrir si dedicaras cada día un espacio sagrado de reflexión personal? ¿Qué cambiaría en tus relaciones si aprendieras a escuchar más y hablar menos? Has llegado al final de este viaje. Hemos recorrido las sombras invisibles que, sin que lo notes, van desgastando tu alma, robando tu energía y desviando tu vida. Los 7 pecados silenciosos no son monstruos externos, son hábitos cotidianos, pequeños, aceptados, incluso celebrados. Pero su poder radica en eso, en que destruyen desde adentro sin que los veas venir. La comparación te roba la alegría. La procrastinación te encadena al mañana que nunca llega. La negatividad te atrapa en una cárcel mental. La falta de autocompasión
Te vacía hasta dejarte roto, Dot. El ruido digital te distrae de lo esencial. Dot, el sobrecompromiso te esclaviza en agendas ajenas. Dot, el olvido del silencio te desconecta de ti mismo. Dot, si reconoces alguno de estos en tu vida, no lo ignores. Cada día que los alimentas, te alejas un poco más de tu verdadera fuerza interior, Dot. El mayor peligro de estos pecados es que se sienten normales. La gente aplaude que estés ocupado todo el tiempo. Te dice que eres admirable por aguantar sin descanso. Te celebra por tener miles de seguidores, aunque tú estés vacío por dentro. Pero la realidad es otra. Cada aplauso externo puede ser un ladrillo más en la prisión de tu interior. Dot, el autoengaño es dulce al inicio, pero amargo al final. Y el final siempre llega, Dot. La buena noticia es que cada uno de estos pecados tiene un antídoto. No se trata de perfección, sino de conciencia y práctica, comparación, gratitud y enfoque en tu propio camino, procrastinación, acción mínima y valentía ante el miedo, Dot, negatividad, reprogramación mental y diálogo interno constructivo, Dot, falta de autocompasión, cuidado diario y respeto por tus límites, ruido digital, silencio elegido y consumo consciente, Dot, sobrecompromiso. El poder del no y la prioridad del propósito, olvido del silencio, reflexión, escritura y conexión interior, Dot. Cada antídoto es un acto de rebeldía contra un mundo que quiere verte distraído, agotado y dócil. Los estoicos no buscaban fama ni reconocimiento, buscaban dominio propio. Epicteto lo resumió en una verdad inmortal: nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Y esa libertad solo la conquistas cuando enfrentas tus pecados silenciosos y decides recuperar el control. Dot. Marco Aurelio, rodeado de guerras y traiciones, escribió: tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. Hoy tu vida será lo que decidas hacer con estas verdades, Dot. Imagina un futuro donde nunca corriges estos pecados. Te ves en un espejo roto, cansado, arrepentido, con sueños no cumplidos, con cadenas invisibles que te ataron durante décadas. Ese es el destino de quienes ignoran las señales. Pero ahora imagina otro futuro. Te ves erguido, con calma en los ojos, dueño de tus días, libre del ruido, dueño de tu mente. Un hombre o una mujer que no necesita compararse, que actúa sin esperar el mañana, que se cuida para poder servir, que encuentra fuerza en el silencio. Ese es el destino de quienes despiertan, Dot. La elección está en tus manos, Dot. No esperes al lunes. No esperes al año nuevo, no esperes a que tengas tiempo. Tu tiempo es ahora, Dot. Elige un pecado silencioso que reconozcas en ti, Dot. Aplica una estrategia hoy mismo, aunque sea mínima. Haz del cambio un hábito, no una idea pasajera, Dot. No necesitas transformar tu vida en un solo día. Necesitas dar el primer paso, y luego el siguiente, y el siguiente. Así se rompen las cadenas invisibles, Dot. La vida no te pide perfección, te pide dirección. No te pide que ganes todas las batallas, sino que no te rindas en la guerra contra tus propios demonios silenciosos, Dot. Hoy decides. ¿Seguirás alimentando los pecados que te destruyen en silencio, o despertarás para construir una vida consciente, fuerte y libre? La respuesta está en ti. Y recuerda, como decía Séneca, la vida es suficientemente larga si sabes usarla bien. No malgastes lo que te queda. Elige despertar. Elige vivir.